Uy, de México, qué guay. Bueno, pues a ver si os parece. Vale. Bueno, pues si os parece, ¿se me oye bien? ¿Sí? Se ve bien la pantalla y eso, ¿no? Pues, pues si os parece, empezamos. Me presento por si algunos sois conocidos de algunas formaciones, acompañamientos y demás, pero otros es la primera vez que nos juntamos, así que me presento. Soy Bárbara Domínguez, soy profesora de lengua castellana en España y literatura en secundaria y bachillerato, y también profesora de español para extranjeros. Así que lo que vamos a trabajar hoy del juego en el aprendizaje de la lengua, pues es algo que muy cercano a mi experiencia, ¿no? Y además en distintos ámbitos, tanto en la educación reglada en España como en la enseñanza de español para extranjeros. Sí me gustaría apuntar desde el principio del taller que vamos a trabajar el juego en su esencia, ¿no? Por sus características inherentes, más allá de metodologías, más allá de leyes educativas, porque encima, pues eso, ahora veo que hay gente que se ha conectado de fuera de España, ¿no? Pues nuestra idea es, o sea, vamos a relacionarlo, por supuesto, pues, con las competencias específicas de la LOMLOE, lo vamos a poder relacionar y demás, pero por supuesto, se puede trabajar en ABJ, pero la idea es no ceñirnos a nada de esto, sino hablar del juego, de las bondades del juego, de las virtudes del juego en su esencia, ¿no? Porque es bueno incluir el juego en el aprendizaje de la lengua. Ahora veremos que es bueno incluir el juego en el aprendizaje en general, pero en el taller de hoy en concreto vamos a hablar de los beneficios del juego en el aprendizaje de la lengua. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué el juego en el aula, no? Esto es algo que todos vemos como algo bueno, ¿no? Como por intuición, por sentido común, vemos que esto funciona en el aula, ¿no? Que con los alumnos es bueno introducir el juego y vemos los beneficios, o sea que empíricamente lo tenemos demostrado, ¿no? Pero sí que es verdad que es bueno que nos paremos a reflexionar los motivos, aquellos motivos por los que usamos el juego en el aula, con qué finalidad, cuáles son los objetivos, qué estamos trabajando exactamente con esos juegos, más que nada porque todo esto nos va a permitir hacer mucho más eficaz la introducción del juego en el aula, que podamos programar mejor, que nos podamos adaptar a las necesidades de nuestros alumnos, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto que empíricamente, pues todos como profes lo hemos experimentado en el aula, la neurociencia de alguna manera ha venido a avalarlo también, ¿no? Porque, pues eso, nos dice que cuando jugamos nos emocionamos, es decir, que aquello que estamos haciendo nos llega al corazón, ¿no? Y nos permite recordar, ¿no? Si echamos la vista atrás, probablemente tengamos recuerdos en la escuela, en nuestra infancia, porque nos han llegado precisamente al corazón y probablemente nos acordemos de esas propuestas más lúdicas, ¿no? De nuestros profesores, no de las mañanas, de esas mañanas que eran iguales una detrás de otra, no, sino aquellas mañanas en las que una actividad más lúdica presentada por parte del profesor, pues nos llegó al corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego, como nos emociona, nos permite recordar, almacenar en la memoria eso que hemos adquirido a través del juego. Por eso decimos que es tan importante para el aprendizaje. Eh,
el juego hace que el cerebro segregue dopamina durante el tiempo en el que estamos en esa actividad lúdica, ¿no? Igual que las pantallas, pero veremos la diferencia. Y este neurotransmisor está relacionado, pues eso, con la atención, con la memoria, con la capacidad de aprendizaje, con el humor, ¿no? Por eso el juego decimos que es un gran aliado en el aula, ¿no? Porque divierte al alumno, lo motiva, pero al mismo tiempo propicia el aprendizaje por estos aspectos que acabamos de comentar. Y decía que segrega dopamina al igual que las pantallas, pero el resultado en el cerebro es totalmente distinto. Esa secreción de dopamina cuando jugamos, por ejemplo, con juegos tradicionales, analógicos, por así decir, es distinta a a la manera de reaccionar del cerebro, por ejemplo, cuando estamos jugando, también jugando, pero a través de las pantallas. Y ya no me refiero a los videojuegos que están diseñados para crear adicción, ¿vale? A lo mejor podemos estar hablando de un Kahoot o de juegos de estos que son útiles y a veces nos pueden servir, ¿no? Pero la idea en el taller de hoy es irnos al juego en su esencia. Es verdad que tiene aplicaciones TIC, ¿vale? Pero no es lo que nos ocupa hoy. Por supuesto, podríamos hacer otro taller hablando del juego y las nuevas tecnologías, ¿no? En el aula, pero sí que es verdad que hoy queremos centrarnos en este aspecto del juego. Eh, es algo evidente que los adolescentes cada vez juegan menos y en esto también tienen mucho que ver las pantallas y me refiero a jugar en el mundo analógico, ¿no? Se pierden esos juegos tradicionales, esas tardes de juegos con amigos o con la familia, ¿no? Porque las pantallas les absorben durante mucho tiempo. Eh, ¿Qué beneficios aporta volver al juego de mesa, al juego tradicional, al juego de cartas? Pues, entre otras cosas, establecer y gestionar habilidades sociales y personales, ¿no? Ese tolerar la frustración, ese respetar el turno de palabra, es el valor de la espera, el adaptarse a unas normas, el regirse por una estructura, el conseguir autonomía, la estimulación del lenguaje fundamental. Esto se vería claramente, por ejemplo, aquí sería una de las diferencias que veríamos, por ejemplo, entre los juegos tradicionales y los juegos a través de la tecnología. ¿Vale? Esa estimulación del lenguaje, esa interacción que vamos a ver que es crucial como beneficio del juego en el aprendizaje de la lengua, esa interacción, bueno, varía el porcentaje muchísimo de los juegos tradicionales a los juegos a través de las tecnologías. Entonces, por eso la cuestión de centrarnos sobre todo en los juegos tradicionales, porque para lo que atañe al aprendizaje de la lengua no hay color entre el beneficio de unos y de otros, ¿vale? El desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, bueno, ya iremos viendo. Además, permite trabajar las funciones ejecutivas, ¿no? La flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el control atencional, la fluidez verbal, la planificación, toma de decisiones, velocidad de procesamiento. Todo esto, como veis, son ventajas, son todo ventajas, pero conviene saber ser consciente de todo esto a la hora de llevar un juego al aula. El juego pone en valor cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, tenemos la motivación y el atractivo del aprendizaje, ¿no? Hace el aprendizaje más atractivo. Y por otro lado, pone en valor también el hacer las actividades en grupo o en equipo con la creación de lazos afectivos, sociales, que se establecen también aquí. Eh, estos dos aspectos, junto con el que tenemos en el recuadro verde, serían como aspectos como más emocionales, afectivos. ¿No? El juego también, el juego tradicional, ofrece alternativas de actividades y ocio más allá de las pantallas. Y por otro lado, otro de los elementos que pone en valor el juego es la comprensión del mundo y la creatividad. Y en este punto es donde confluyen los objetivos, por ejemplo, de el juego y y de la competencia comunicativa, ¿vale? Como veremos más adelante. Aquí en este punto es donde confluye
los intereses de la competencia comunicativa del hablante con el juego. Arnold y Fontcubierta es verdad que lo establecen en relación al aprendizaje de español por parte de extranjeros, eh, establecen factores individuales y factores de relación que pueden afectar al proceso de aprendizaje. En este caso, nos da igual porque estos son factores afectivos que afectan en el aprendizaje de cualquier lengua. Entonces, todo esto que vamos a hablar en el taller de hoy nos puede servir para lengua castellana, como nos puede servir para valenciano, catalán, euskera o cualquiera de las lenguas cooficiales que tenemos en España, y, por supuesto, cualquier otra lengua. Todo esto, o para segundas lenguas en cualquier sistema educativo. En el aprendizaje de la lengua hay una serie de factores individuales afectivos que afectan al individuo propiamente, como podrían ser, no son los únicos, ¿no? Pero hemos señalado estos 4, como podrían ser la ansiedad, la autoestima, la inhibición, la motivación. Todo esto afecta en el aprendizaje de la lengua, ¿no? Entonces, como profesores también tenemos que tener en cuenta estos factores cuando estamos en el aula. Y por otro lado, tenemos unos factores de relación que van más allá del individuo, lo ponen en contacto con el resto de la comunidad de hablantes, como serían la colaboración y el trabajo en grupo y la empatía. Y dicen Arnold y Fontcubierta que cuando los profesores consideran los factores afectivos junto con los contenidos de lengua, disponen de más instrumentos con los que fortalecer su capacidad de gestionar ellos el proceso de enseñar y los alumnos la capacidad de aprender. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta estos factores afectivos, además de los contenidos que nos toca dar en nuestra asignatura, somos mucho más eficientes en nuestra tarea de enseñanza y hacemos a los alumnos más eficaz su aprendizaje. ¿Vale? ¿Qué entendemos por juego? El juego es una propuesta lúdica. Veremos que vamos a hablar de juegos de mesa también, ¿vale? Pero no es lo único. De hecho, vamos a partir de propuestas lúdicas de juegos que no tengan que ser juegos de mesa, ¿vale? Propuesta lúdica encaminada a tener momentos más distendidos en interacción con otras personas y cuyo fin es la diversión, al mismo tiempo que cumple un papel educativo. Esto es fundamental. Cada vez que llevemos un juego al aula tenemos que tener clarísimo para qué llevamos ese juego al aula. Que me decís, bueno, pues es para que tengan un rato distendido y vayan repasando, para que sea un simple repaso. Bueno, pues para que sea un simple repaso, pero que tiene que tener un papel educativo si lo vamos a llevar al aula, ¿no? Entonces, el juego en el aula es una herramienta que favorece, por un lado, el desarrollo cognitivo, ¿no? Porque pues, es de lo que estamos hablando. Vamos a trabajar contenidos propios de lengua, que luego ya veremos cuáles son esos contenidos propios de lengua, ¿no? Que abarcan más de lo que pensamos. Contenidos propios de lengua, fenomenal, desarrollo cognitivo, bueno. Y luego, por otro lado, ese desarrollo afectivo y social, ¿no? Y eso está íntimamente relacionado con la adquisición de la lengua. Todo ello partiendo, pues eso, de su experiencia, de su motivación, de la participación de los alumnos, de la comunicación, de sus conocimientos previos, etc. Veremos que el juego, esto es lo que os comentaba, da igual la propuesta metodológica, el juego es bueno introducirlo, trabajemos como trabajemos en el aula, da igual. Es tan potente, es tan beneficioso que es que merece la pena hacer el esfuerzo de tenerlo en cuenta a la hora de programar nuestras sesiones, independientemente de cómo demos las clases. E independientemente también del momento, porque veremos que hay juegos que se pueden plantear, por ejemplo, para activar conocimientos previos, ¿no? Pues quiero ver en qué punto nos encontramos al principio de este tema o de esta unidad o de esta situación de aprendizaje que vamos a plantear, ¿vale? Pues puedo hacer una lluvia de ideas, puedo presentarles un cuestionario, ¿no? Que serían así como cuestiones como más formales, pero también lo podemos hacer mediante un juego. Entonces, a lo que vamos con este taller es que tengamos más presente el juego
a la hora de plantear nuestras sesiones. Es verdad que en secundaria y bachillerato el nivel de contenidos y la carga, que es mayor, y la carga lectiva de las horas de lengua, que es menor frente a primaria, puede hacer que digamos, tenemos que ir aquí a destajo, no me puedo entretener con juegos. Pero la realidad es que algunas de las actividades que hacemos podríamos cambiarlas y, plantear, y poner un juego, porque luego lo veremos más adelante. Si tengo que trabajar los sinónimos y los antónimos, pues le puedo poner un ejercicio de rellenar huecos o un texto en el que tenga que cambiar unas palabras por otras, o les puedo llevar un juego. Entonces, la cosa es que seamos conscientes de lo potente que es el juego para tenerlo presente a la hora de programar nuestras sesiones y potenciarlo mucho más. Lo que os digo, el juego se puede utilizar tanto para activar conocimientos previos como para practicar así de una manera más desinhibida, sin el peso de una prueba, de un examen, no, pues para practicar contenidos que hemos trabajado e incluso también para repasar todo aquello que hemos dado, por ejemplo, en una unidad o lo que hemos dado en un proyecto, ¿no? Como recapitulación de todos los contenidos de un proyecto. Es decir, que según cómo nosotros enfoquemos el juego, nos puede servir en un momento u otro. ¿Vale? Entonces, hemos de tener, por eso os comentaba, tenemos que tener claro por qué usamos el juego, para qué lo usamos, para poderle sacar el mayor rendimiento posible y que a nuestros alumnos les sea realmente efectivo, ¿no? Em, ¿Qué juego elegimos? Es importante a la hora de elegir el juego tener en cuenta las características y necesidades de nuestros alumnos. Nosotros veremos, pues mira, es que tengo que repasar verbos o tengo que repasar o estos conceptos no los tienen claros o pues hay veces que necesitamos repasar cosas o no, simplemente queremos meterlo en nuestra programación. Bueno, pues teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos, pues pienso un juego, lo elijo, tengo en cuenta esos contenidos y esos objetivos, ¿no? El tiempo y el espacio, esto es muy importante. Si tengo una sesión de 50 minutos, pues lo suyo es que tenga en cuenta ese tiempo. A lo mejor no voy a dedicar los 50 minutos al juego, pero sí que es verdad que he de tener en cuenta que para ese juego tardan tanto en ponerse, tanto en recoger, porque si no, al final es como que la desorganización hace que el juego pierda efectividad. ¿Vale? El espacio, lo mismo. Si en el aula no puedo llevar a cabo ese juego, pues a lo mejor tengo que pedir otra aula o me tengo que salir al patio o lo que sea, pero que el espacio mm, coadyuve también a la realización con éxito del juego. Y luego, por otro lado, los agrupamientos. A lo mejor un juego es súper chulo, pero con 30 niños en el aula es inviable, ¿no? O incluso el horario, porque hay veces que tengo clase a primera hora y ahí los alumnos pues no están igual que a última hora, por ejemplo. Entonces, o tengo 2 horas seguidas con los mismos alumnos. Entonces, todas estas cuestiones organizativas son también muy importantes y pueden hacer perfectamente que el juego sea un exitazo o pueden arruinarlo por mucho que sea un pepinazo de juego, ¿vale? Entonces, esto es importante, sobre todo, organizarnos y saber bien para qué estamos usando ese juego. Y luego, por supuesto, eso que quede contemplado en nuestra programación, ¿vale? Porque luego veremos que incluso con los juegos podemos evaluar, bueno, luego veremos, ¿no? Y es importante siempre que el juego suponga un reto cognitivo además de divertir. Está claro que lo hacemos para que pasen un buen rato, para que aprendan con gusto, pero tienen que aprender. Es decir, que a ellos les tiene que suponer eh, un esfuerzo, el juego. Vale, entonces, vamos a hablar del juego en el aprendizaje de la lengua, ¿no? El aprendizaje de la lengua lo entendemos como el trabajo, el desarrollo de la competencia comunicativa. Cuando nosotros aprendemos lengua es porque somos
bueno, cuando se supone que hemos aprendido una lengua es porque consideramos que somos competentes desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Pero esto es algo que, por ejemplo, en la enseñanza de lenguas extranjeras, estos aspectos son como muy evidentes, ¿no? Que cuando se aprende una lengua no solo se aprende el código, sino que también se aprende cuestiones socioculturales que engloban o que envuelven esa lengua, ¿no? Y cuestiones pragmáticas que me interesa conocer también para comunicarme de manera adecuada en esa comunidad de hablantes, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de inmersión. Si yo aprendo, imaginaos, estoy estudiando en París y tengo que aprender francés, pues no solo aprenderé francés, sino que tendré que aprender cuestiones de la cultura francesa, de la cortesía francesa, de la sabiduría popular francesa, refranes, frases hechas, modismos, etcétera, y también cuestiones pragmáticas, ¿no? Cómo se relacionan aquí, cómo expreso esta intención, cómo se expresa en francés. Bueno, pues ahora veremos. Esto, si hablamos de lenguas extranjeras, queda clarísimo que las lenguas se tienen que aprender así. Sin embargo, cuando estamos dando español como lengua materna, muchas veces se nos olvida esto y nos centramos solamente en el código y como mucho algo de literatura, ¿no? Entonces, es súper importante tener en cuenta también en las clases de español como lengua materna que no solo aprendemos un código, o sea, que yo sea capaz de comunicarme en tal idioma porque soy capaz de codificar y decodificar en mensajes, eh, eso no significa que sea capaz de desenvolverme con él, por ejemplo, porque tengo conocimientos socioculturales, porque conozco la cultura que envuelve, esa cultura que envuelve esa lengua, etcétera, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, que tuvimos esta misma sesión del juego en infantil y primaria, comentábamos cómo en infantil precisamente lo que, lo que se propone es ese enfoque comunicativo de la lengua, o sea, ese conocimiento instrumental, funcional, es decir, aprendo a usar la lengua porque la necesito como instrumento para relacionarme, ¿no? En infantil no les damos normas de ortografía, ni de gramática, ni nada. Ese conocimiento que les damos es un conocimiento instrumental, funcional. Toma la lengua para comunicarte, ¿vale? Y poco a poco ese conocimiento instrumental lo vamos completando con ese conocimiento declarativo, gramática, ortografía, literatura, vocabulario, ¿vale? Entonces, al final, un hablante es competente desde el punto de vista comunicativo cuando tiene ese conocimiento instrumental más el conocimiento declarativo. Y esto es súper importante tenerlo presente nosotros como profes de lengua. No vamos a dar solo la lengua y la literatura. Tenemos que dar en nuestras clases todo esto. Tenemos que dar la lengua con ese enfoque comunicativo para que el alumno sea capaz de desenvolverse en su contexto sociocultural a través de la lengua. Al final, esto es lo que comentábamos antes, que hemos dicho, de estos 4 elementos hay uno que converge con el objetivo de la competencia comunicativa, ¿no? Que era el de conocimiento del mundo, creatividad y demás, ¿no? Pues aquí es donde converge, porque la competencia comunicativa al final es la que nos permite desenvolvernos en el mundo a través de la lengua, ¿no? A través de la lengua nosotros conocemos el mundo, a través de la lengua ponemos palabras a lo que sentimos, a lo que queremos expresar, a lo que vemos. Entonces, al final, el conocer la lengua es nuestra herramienta para desenvolvernos en el mundo, para ser y estar en un contexto sociocultural. Entonces, si nosotros tenemos esto claro como profes de lengua, podemos potenciar mucho más, por ejemplo, las actividades que planteemos, entre ellas las actividades lúdicas. La competencia lingüística, como veis, incluye una serie de subcompetencias, la léxica, gramatical, semántica, fonológica, que nos parecen lógicas, que tradicionalmente siempre se han dado en la clase de lengua, ¿no? Fijaos, sí que es verdad, por ejemplo, el otro día con infantil y primaria hablábamos de la importancia de la competencia fonológica, de la ortoépica,
¿no? Sobre todo en esos años. Es verdad que en secundaria y bachillerato pues trabajamos dentro de la competencia lingüística, a lo mejor hacemos más hincapié pues eso, en la competencia gramatical porque han empezado a trabajarla más tarde, ¿no? Pero bueno, que seamos conscientes de que, vale, esa parte formaría parte de la competencia lingüística, pero la competencia comunicativa no es solo eso. La competencia comunicativa está conformada también por la sociolingüística. Todos los aspectos culturales que trabajemos forman parte de la sociolingüística y los podemos trabajar perfectamente en la asignatura de lengua, aunque por supuesto se trabajen también en la asignatura de historia, la asignatura de música, bueno, donde sea. Eh, También vamos a trabajar los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, por ejemplo, saludos, formas de tratamiento, convenciones para los turnos de palabra, normas de cortesía. Fijaos que algunos aspectos de estos van a salir en el juego independientemente del contenido del juego, ¿vale? Aunque yo esté jugando a un juego, yo qué sé, de adivinar canciones, como puede ser el Hipster, que pues ese juego ahí estaríamos trabajando precisamente formas de tratamiento, convenciones para los turnos de palabra, la interacción, expresión oral, comprensión de textos multimodales, ¿vale? Entonces, fijaos la potencia de los juegos. Pero lo que quiero recalcar es que estos aspectos que, bueno, refranes, modismos, registros, dialectos, acentos, todos estos aspectos que dices, bueno, son culturales, no son propios de la asignatura de lengua, sí son propios de la asignatura de lengua, teniendo en cuenta que forman parte de ese entorno sociocultural en el que se encuentra también la lengua, ¿vale? De hecho, si nosotros aprendemos un idioma extranjero, aprendemos también esos aspectos. Entonces, aunque estemos dando la lengua materna, aunque, o con más razón todavía, ¿no? Aun dando la lengua materna, tenemos que trabajar estos aspectos, ¿vale? La competencia pragmática. Eh, Esta competencia tan abandonada muchas veces en las clases de lengua, muchas veces porque no se sabe cómo trabajar. Bueno, pues los juegos es una manera muy buena de trabajar esta subcompetencia comunicativa. ¿Qué entraría dentro de la competencia pragmática? Pues dentro de la competencia pragmática tendríamos todo aquello relacionado con las intenciones con las que los hablantes emitimos los mensajes, ¿no? Esos sobreentendidos, esa información no explícita, puede ser una ironía o puede ser una pregunta, imaginaos, en vez de decirle, por favor, puedes cerrar la ventana, le puede decir, oye, ¿no tienes frío? Bueno, pues estas cuestiones que ahí vemos una intención detrás de un enunciado que no necesariamente dice exactamente lo mismo que la intención, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones afectan a la pragmática. Los actos de habla, cómo saludar, cómo hacer una sugerencia, cómo pedir disculpas, cómo invitar, cómo dar un pésame. Todos esos actos de habla reflejan intenciones. Entonces, todo eso hay que aprenderlo. Igual que lo aprendemos con lenguas extranjeras, en la lengua materna hay que aprenderlo. Y a los alumnos les explicamos cómo se escribe un mail con los saludos y formas de tratamiento, competencia sociolingüística. Les explicamos cómo tienen que reflejar su intención en el mail, cuáles son las normas de cortesía o esas normas de cortesía que conocen por la competencia sociolingüística, cómo quedan reflejadas luego en un texto, ¿no? Todas esas cuestiones de, pues, o explicarles por qué no te relacionas y hablas igual con un amigo que con tu padre, que con el médico, que con la persona de correos, ¿no? Todas esas cuestiones que son contextuales forman parte de la competencia pragmática, ¿vale? Por ejemplo, en un chat de WhatsApp, eh, esto se podría trabajar perfectamente pues, inventándose chats de WhatsApp o de cualquier mensajería, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre poner jajajaja que poner jejeje o que poner jijiji o que poner ja espacio ja, ¿no? Al final eso está por escrito, es competencia pragmática en un texto escrito, pero que es que esos mismos aspectos quedan reflejados también en conversaciones orales.
Y todo eso es lo que se trabaja en la competencia pragmática. Fijaos, si todo esto no lo podemos trabajar también a través de los juegos, ¿vale? Aquí también entraría, por ejemplo, la parte de la comunicación no verbal o de la comunicación paraverbal, ¿no? Pues eso, los silencios, la entonación, el tono de voz, los gestos, cómo pueden los gestos invalidar un mensaje lingüístico, ¿vale? Todas estas cuestiones forman parte de la competencia pragmática y esto hay que trabajarlo en la clase de lengua. ¿Vale? Porque si nos ceñimos al final a la competencia lingüística y a la literatura, se nos queda mucho, mucho, mucho por el camino, ¿vale? Al final, en las situaciones cotidianas se encuentran en contextos, en muchos contextos, en casi todos, diría yo que en casi todos los contextos son ajenos a ese planteamiento de gramática y literatura únicamente. Por supuesto que la literatura es una manera de comunicarse los hablantes y que también hay que estudiarla, pero la realidad es que ellos como hablantes se van a encontrar en contadas ocasiones con emisiones literarias cuando lean, que estará genial que lean, ¿no? Pero la realidad es que para interactuar se encuentran en otros contextos y nosotros en el aula tenemos que prepararles también para esos contextos. Dicho esto, y es muy importante que tengamos esto en cuenta ahora, porque ahora cuando veamos los juegos en concreto, ¿vale? Dicho esto, pasamos a ver juegos, si no me equivoco, a ver juegos concretos, ¿vale? Entonces, jugar, en definitiva, es interactuar, es usar el lenguaje con intención comunicativa, teniendo que hacer uso de estrategias para gestionar, pues eso, diferentes retos, dificultades, situaciones, es decir, diferentes contextos. El juego en sí es ya un contexto, es un marco muy similar a la, vamos, muy similar a la realidad. En sí es un marco real dentro del aula, ¿no? Les pone ya en situaciones en las que tienen que poner en marcha esos conocimientos que han ido adquiriendo, ¿no? Para eso planteamos los juegos, ¿vale? Hemos de tener en cuenta que los juegos en el aula los planteamos para eso. ¿Para qué? Para que esos conocimientos que han adquirido los puedan aplicar en esos contextos, con la ventaja de que son contextos, pues eso, distendidos, que les desinhiben, ¿no? Al final es como una manera de practicar lo que estamos trabajando, pero con una conciencia mm, mucho más libre de presión, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí está también la ventaja, que precisamente por ese estado emocional que comentábamos al principio, el aprendizaje cala mucho más hondo, ¿vale? Fijaos, lo he dividido así por dividirlo de alguna manera, pero veréis que se pueden intercambiar y que a partir de aquí os van a surgir a vosotros mil ideas si es que no las tenéis ya, ¿vale? Eh, Antes de nada, quiero deciros que si me queréis parar para cualquier cosa, para hacerme una pregunta, para una propuesta, plantear cualquier duda o lo que sea, sentíos libres, ¿eh? Que si no, yo voy hablando, pero vamos, que para cualquier cosa me paráis, por favor. ¿Cómo podemos trabajar a través del juego la lexicosemántica, la ortografía, la morfología? Bueno, pues veremos que a través del juego podemos convertir el léxico pasivo que tenemos, que tienen nuestros alumnos en el cerebro, irlo convirtiendo en activo. ¿Por qué? Porque al final tiramos de ese léxico que tienen almacenado en la memoria, pues eso que decimos, porque lo necesitan para jugar y pues de una forma como muy distendida, ¿no? Lo que comentábamos. ¿Esto qué hace? Que fomentemos esa riqueza de vocabulario. Podemos trabajar también con estos juegos las relaciones léxico-semánticas, el campo léxico-semántico, familia de palabras, sinonimia, antonimia, heteronimia, eponimia, bueno, lo que necesitéis trabajar. Podemos trabajar también morfología, clases de palabras, formación de palabras, ¿no? Prefijos, sufijos, siglas, abreviaturas, lo que sea. Dependiendo del enfoque que le demos al juego, también
trabajaremos la ortografía, aunque solo sea de manera visual, ¿no? Y el trabajo estrella, por así decir, en el juego va a ser la interacción, pero es que pensad que la interacción es el centro del aprendizaje de la lengua, de cualquier lengua. O sea, nosotros aprendemos la lengua interaccionando con otros hablantes, sea en el aula de lengua, sea en el patio del colegio, sea en la tienda donde voy a comprar, en la panadería, en el súper, sea con la familia, sea con los amigos. Cada vez que interactuamos con otros hablantes, estamos aprendiendo lengua, ¿vale? Entonces, el juego en sí, por esa interacción precisamente, es una herramienta súper potente para el aprendizaje de la lengua, independientemente del contenido. Nosotros aquí hoy vamos a proponer juegos que su contenido es propiamente de lengua, pero os digo, si tenemos un juego que trata sobre matemáticas o sobre biología o sobre cualquier otra disciplina, el hecho de que los jugadores estén interactuando, utilizando la lengua con intención comunicativa, como lo están haciendo, hace que ya la capacidad del lenguaje y, y la competencia comunicativa se desarrollen, ¿vale? Lógicamente, hoy vamos a trabajar contenidos de lengua, pero que sepáis que, que en cualquier asignatura podéis trabajar con el juego y aún así estaréis trabajando el desarrollo de la lengua, ¿no? Em, Fijaos, propuestas lúdicas. Como decía, vamos a partir de propuestas en las que no necesitemos materiales, sea, que simplemente sea planteamiento lúdico de la actividad. Yo puedo, lo que os comentaba, puedo darles una lista de palabras y que tengan que poner al lado el sinónimo o el antónimo. O puedo decirles, mira, pues me tienes que poner palabras del campo semántico tal y que me haga una actividad así guiada y ya está, ¿no? Pero también se puede plantear la misma actividad, pues a lo mejor como carreras de relevos en la pizarra por equipos, tienen que ir escribiendo, imaginaos en la pizarra, pues como he puesto aquí el ejemplo este, campo léxico del periodismo, pues con relevos cada equipo va escribiendo palabras relacionadas con el periodismo, ¿no? Al final estamos consiguiendo lo mismo y para ellos el hecho de levantarse a la pizarra, el trabajar en equipo, el tener que pensar con los compañeros, o sea, eso hace ya que es, o sea, no me están evaluando, no es algo que tenga que hacer por obligación, es un juego, ¿vale? No quiere decir con esto que queramos tenerlos siempre hipermotivados, que tengamos que estar jugando siempre con ellos, que no tenga. No, no, no nos estamos refiriendo a esto. Estamos aprovechando las bondades y las virtudes, como decía, que tiene el juego en el aprendizaje. O sea, lo que nosotros queremos es que los alumnos aprendan. Probablemente se les va a quedar mucho mejor el concepto de campo léxico si lo trabajo así alguna vez, a que si lo trabajo siempre sobre papel, ¿vale? Con esto, lo que comentamos, no estamos desechando el trabajo, el trabajo en papel o, las tareas más serias, por así decir, por decirlo de alguna manera, ni muchísimo menos, sino que lo que queremos es que se plantee más a menudo la propuesta lúdica como una opción dentro del aula, ¿vale? Lo que comentábamos, esto mismo de las carreras de relevos en la pizarra lo podemos plantear con la dinámica del folio giratorio, ¿no? Del cooperativo. Pues bueno, a lo mejor no tiene la misma emoción que las carreras de relevos, pero es otra manera de trabajar esto mismo, ¿no? Bueno, pues, pues van escribiendo el campo léxico del periodismo, se van pasando el folio en un tiempo determinado y pues luego, o sea, la dinámica es muy similar, ¿no? De todo esto dependerá, pues lo que decimos, agrupamiento, tiempo, organización del aula. Bueno, si tengo un aula muy pequeña, a lo mejor no puedo hacer las carreras de relevos porque no hay espacio para acercarnos 4 equipos a la pizarra, por ejemplo, ¿no? Pero lo del folio giratorio es más ordenado, pues fenomenal. Ahí, pero es sobre todo ese planteamiento.
el planteamiento de la actividad, ¿no? Em, Otra propuesta para trabajar campo semántico o relaciones léxico-semánticas, pues podría ser el STOP o el categories, ¿no? Ahí normalmente se da una categoría y una letra y entonces tienen que, pero bueno, nosotros eso lo podemos reformular como nos interese, porque bueno, pues a lo mejor les tenemos que decir, no, pues tiene que ser solo con palabras derivadas, con esta letra pero con palabras derivadas, o tiene que ser con palabras compuestas, o nos da igual la letra, pero tiene que estar relacionado con esta raíz para trabajar la familia de palabras, por ejemplo. Es decir, que nosotros luego adaptamos esas dinámicas a nuestro interés, ¿no? Tenemos los crucigramas, las sopas de letras, el identificar intrusos en listas de palabras, por ejemplo, ¿vale? Hay cosas aquí que ya las trabajamos habitualmente, ¿no? Pero, o sea, es para que veáis que en realidad el componente lúdico no es tan lejano a lo que estamos trabajando en el aula y aunque estemos en secundaria, esto se puede, o en bachillerato, esto se puede trabajar perfectamente. Em, Se me ha olvidado comentaros antes, siento el desorden, pero es que me acabo de acordar y creo que es importante. Se me ha olvidado comentaros antes que quizá se ve el juego como más propio de la etapa de infantil y de primaria, precisamente porque es una etapa que vemos muy claro que es una etapa como muy afectiva, ¿no? En la que lo afectivo tiene mucha importancia. Pero es que si nos paramos a pensar en la adolescencia, el factor afectivo también influye muchísimo. Y o sea, si sois profes de secundaria y bachillerato como sois, y por eso entiendo que estáis en el taller de hoy, veréis que es muy importante ese factor afectivo precisamente por la etapa en la que están. Pensad que la adolescencia, o en nuestro caso en España, secundaria y bachillerato, abarca unos años en los que se dan muchos cambios en nuestros alumnos muy rápidamente y de manera muy desigual, ¿vale? Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta. La cuestión afectiva de relaciones sociales para nuestros alumnos, los adolescentes, la cuestión social es primordial en estos años. Pensad que el juego todo esto lo atiende muchísimo. Por eso podemos usarlo también, o sea, aparte de los beneficios que tiene, como hemos hablado, en el aprendizaje, porque potencia, dispara muchísimo el aprendizaje, es que nos permite atender a esas necesidades afectivas que también tienen los adolescentes. Es verdad que tenemos una carga de contenidos, es verdad que hay que prepararlos para selectividad, pero hay prácticas de estas, hay propuestas lúdicas de estas que no requieren mucho más tiempo ni mucho más esfuerzo del que empleamos con otras actividades más serias, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, yo creo que es bueno tener esto en cuenta y esforzarse por hacerle hueco al juego, aunque estemos en secundaria y en bachillerato, ¿vale? Los roscos de pasapalabras, bueno, esto es un clásico y les encanta, ¿no? Para trabajar, pues eso, definición, categorías, bueno, esto también lo podríamos relacionar, pues eso, a lo mejor hacerles que generen ellos un rosco utilizando las definiciones del diccionario, ¿no? Como ahora tienen tanto acceso a Internet, pues muchas veces no tienen soltura en la búsqueda de diccionarios en analógico, ¿no? Bueno, pues a lo mejor si nos interesa podemos practicar eso o bien les podemos pedir que busquen las definiciones en el diccionario online, ¿no? Pero que generen ellos el rosco, por ejemplo. Luego, por supuesto, podemos trabajar todos estos aspectos con materiales propios, ¿no? Con dados, ruletas, lápices, lo que creamos oportuno. Eh, de hecho, hay un montón de propuestas en Internet, o sea, no he puesto porque es que no he citado a nadie, pero hay un montón de cuentas en Instagram que vosotros seguís que tienen juegos súper chulos y muy trabajados. Pero ya os digo que es que aquí lo primero de todo es adaptaros a las necesidades de vuestros alumnos. Entonces, mm,
no hay por qué tener materiales súper especiales para poder plantear los contenidos de una manera más lúdica. Y luego, por supuesto, tenemos juegos de mesa dedicados a esto. Algunos de ellos, pues son estos que os he puesto aquí, bueno, el Scrabble, el Unánimo, el Código Secreto. Claro, me diréis, algunos no son de contenidos de lengua, porque claro, el palabrea, bueno, pues está claro que pues eso, que son contenidos así como más relacionados con lengua, ¿no? Otros no tanto, pero les podemos dar nosotros el aire que queramos, ¿vale? Entonces, el código secreto al final tienen que adivinar palabras eh, a partir de otras que les vayamos diciendo por las relaciones que sean, ¿no? Si jugamos así libremente, pues vete a saber las relaciones que hacemos en nuestra mente, ¿no? Y que tiene que adivinar nuestro compañero de equipo. Pero nosotros en el aula podemos condicionar esas relaciones, podemos decirle, no, pero solo puedes darle pistas con sinónimos o solo puedes darle pistas con antónimos o solo puedes darle pistas con un hiperónimo, imaginaos, ¿no? Si queremos practicar. Lo que os comentaba, bueno, el Scattergories, que es como el Stop de toda la vida, letra a letra, al final estos son juegos que están en el mercado, pero que nosotros podemos utilizar o con las reglas que vienen dadas por el juego, o bien podemos inventarnos nosotros las propias reglas o las condiciones, o simplemente sabemos que el código secreto funciona de tal manera y me genero yo mis materiales. ¿Vale? Me genero yo mis cartas y adapto la dinámica, que esto es lo importante, ¿vale? O sea, estos son propuestas que como estas habrá un montón más. Sí que es verdad que yo me he ceñido sobre todo o a las que yo he usado en el aula o a las que conozco porque he jugado en casa, ¿no? Pero, pero lo que os digo, o sea, estas propuestas comerciales al final nosotros las podemos adaptar, la dinámica del juego la podemos adaptar a materiales propios. Entonces yo me hago unas cartas para jugar como en el código secreto, pero con, con tales contenidos. Y si eso funciona, ya tenéis ese juego para todos los años para trabajar esos contenidos. ¿Vale? Entonces, es algo que ya podéis insertar en vuestra programación y decir, vale, este contenido de relaciones semánticas lo voy a trabajar con este juego y este juego me sirve, incluso lo puedo ampliar, lo puedo mejorar, lo puedo enriquecer de cara a cursos siguientes, ¿vale? Lo que comentábamos, por supuesto, se está trabajando con estos juegos la competencia lingüística, porque ya vamos a hacer nosotros como profes de lengua por trabajar esa competencia lingüística, pero también estamos trabajando esa competencia sociolingüística, lo que os decía, em, como son las relaciones culturales, ¿no? O sea, no me puedo liar a tortas porque no me parezca bien algo en el juego, ¿no? Por ejemplo, esas cuestiones que dices, bueno, es que eso es de educación, ya, pero es que eso forma parte de la competencia sociocultural, de la competencia sociolingüística, ¿vale? O estoy interpretando intenciones en los jugadores, en los compañeros, ¿no? Tengo en cuenta esas normas de cortesía, ese respeto de las normas del juego, esa estructura, todas esas cuestiones es competencia sociolingüística y pragmática. ¿Vale? O sea que estamos trabajando todo eso con el juego. Además, lo que comentábamos, estamos trabajando las funciones ejecutivas, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el control atencional, el control inhibitorio, esa fluidez verbal, la planificación, la toma de decisiones o la velocidad de procesamiento. Claro, estas son cosas que en el momento luego de jugar pues se nos escapan, ¿no? O sea, yo no estoy pendiente de cómo trabaja la memoria de trabajo, o sea, yo sé en el momento en que planifico ese juego para mi programación, sé que voy a trabajar todo esto, ¿no? Y voy a tener en cuenta también si quiero evaluar, ¿cómo voy a evaluar? Pues si con una rúbrica de observación, si van a, como veremos en otros juegos que se prestan más a ello, si van a producir un producto que yo voy a poder analizar, ¿no? Bueno, pues eso ya lo iremos viendo, pero hemos de tener en cuenta que trabajamos todas esas funciones ejecutivas y que, por supuesto, trabajamos la competencia comunicativa. No porque estemos trabajando contenidos de lengua,
sino en primer lugar porque el juego está basado en la interacción y la interacción es la base del aprendizaje de la lengua, ¿vale? En primer lugar por eso, y luego porque además el juego se da en un contexto que me permite trabajar esa competencia sociolingüística que hemos comentado y la competencia pragmática. La descripción. Fijaos, ¿cómo podemos trabajar la descripción? Pues dentro de la descripción nos van a hacer falta adjetivos, ¿no? Vamos a ver adjetivos y sustantivos. Vamos a ver los tipos de adjetivo. ¿Este adjetivo es calificativo o es relacional? ¿Le puedo poner grados? Vamos a ver también recursos derivativos, ¿no? Si hay palabras derivadas de las que estamos utilizando, la concordancia en género y número, es decir, también vamos a poder ver aspectos gramaticales. Como hablábamos antes, el léxico pasivo lo vamos a ir convirtiendo poco a poco en activo, tirando ahí de ese léxico almacenado en la memoria, ¿no? Aumentando el vocabulario. Podemos trabajar también las relaciones léxico-semánticas, la gramática, en este caso la sintaxis ya, porque si les pedimos una descripción ya tienen que estructurar oraciones, ¿no? Eh, si la descripción se la pedimos por escrito o acaban haciéndola por escrito, pues también tendremos en cuenta esos aspectos ortográficos y, por supuesto, una vez más, la interacción, ¿no? Con el desarrollo de estrategias y normas para intercambio comunicativo. ¿Qué propuestas lúdicas tenemos para la descripción? Pues podemos escribir descripciones de compañeros anónimas, intercambiarlas, por ejemplo, y que según la descripción seamos capaces de identificar al compañero. Pueden ser descripciones físicas o de carácter. Podemos describir productos u objetos. Imaginaos, pues les decimos, mira, tienes que subir a Wallapop este artículo y tienes que describirlo. Imaginaos, por ejemplo. O eres el dueño de esta tienda online y tienes que subir estos productos y tienes que hacer la descripción del producto. Pueden describir obras de arte también, por ejemplo. Podemos hacer un juego de dominó en el que cada pieza de dominó incluya, por un lado, las características de la descripción y se corresponda en otra ficha con una persona o la imagen de esa descripción y que tengan que ir jugando con el dominó, por ejemplo. Eh, este lo he visto, por ejemplo, he visto algún profe que ha hecho algo así o parecido. Quiero decir que luego cuestiones de estas, si las buscáis, a lo mejor están ya los materiales hasta hechos, pero si no, bueno, pues son ideas que le podéis ir dando vosotros y diréis, bueno, pero es que esto en secundaria, pero es que esto en secundaria puede funcionar perfectamente. De hecho, vamos, el dominó no, pero hay otros juegos que dices, "Ah, es que son de pequeños". Bueno, es que al final el juego, lo que es la dinámica del juego, es igual de infantil hasta los adultos, ¿no? Lo que pasa es que se van complicando las normas. En infantil no hay tantas normas y según vamos subiendo en edad, pues las normas son más complejas, ¿no? Pero en realidad lo que es la esencia del juego, la dinámica del juego, sirve también para los, para los mayores, adolescentes y adultos. También les podemos pedir, imaginaos, que nos hagan un anuncio de un invento propio, de un cachivache que se hayan inventado ellos. ¿Para qué sirve? Bueno, pues esa descripción que nos hagan de ese artilugio que han inventado, pues ya va a requerir de tener de aplicar esos conocimientos de morfología, de gramática, ¿vale? Esa interacción a la hora de crear esa descripción entre los compañeros y lo hacemos en equipo, ¿vale? Porque es importante también aprovechar los juegos para trabajar en equipo, ¿no? Y fortalecer esos lazos que comentábamos antes. Podemos pedirles que nos describan personajes de cómic. Imaginaos, a lo mejor les podemos dar una página de un cómic
y decirles, esta actividad, por ejemplo, yo la he hecho con una página de Asterix y Obelix. Están hablando Asterix y Obelix, pasa una cosa, uno reacciona, el otro no sé qué. Bueno, entonces les decimos, ¿cómo creéis que son Asterix y Obelix? Pero ya no solo la descripción física que al final te viene dada por la imagen, sino que le puedes pedir que te describan cómo son Asterix y Obelix de carácter, de manera de ser, precisamente por la secuencia que han leído en el cómic, ¿no? Asterix es más bobalicón, es un forzudo, pero tiene mucho tamaño, pero es como un niño pequeño en sus reacciones. Imaginaos, pues me lo estoy inventando, es para ver qué orientación o qué planteamiento podemos hacer. Y al contrario, también les podemos dar, lo que pasa que esto es como más habitual, ¿no? Pero les podemos dar un texto en el que describan a un personaje y ellos lo tengan que dibujar. En este caso, pues os he puesto de ejemplo, pues Manolito Gafotas. A lo mejor le podemos dar un fragmento del texto, como hemos hecho con Asterix y Obelix, y pedirles que nos describan la manera de ser de Manolito, por ejemplo. Dibujar personajes a partir de un texto narrativo, como decimos, o descriptivo. Si directamente nos encontramos dentro de una novela una descripción, pues que nos la dibujen, pero también puede ser, dime qué manera de ser tiene este personaje, ¿no? Y luego lo que decíamos, recursos propios, cartas, ruletas, dados, lo que se nos ocurra para trabajar la descripción, ¿vale? Y también, pues, juegos de mesa. Fijaos, tenéis estos dados que, que he visto también en internet que algún profe los relaciona con el juego del lince o el Kaleidos que tienen tantos dibujos, pues relacionan estos dados, por ejemplo, con el tablero del lince o del Kaleidos. Y lo que hacen es que tienen que buscar elementos en el tablero del lince y del Kaleidos que coincidan por descripción de los dados, es decir, que sea o que sirva para el sol, que tenga este color, que tenga esta forma, que no sé cuánto, o sea, elementos que coincidan con lo que piden los dados al lanzarlos. Lanzas los dados, te salen una serie de opciones y buscar en el tablero elementos que se parezcan lo más posible a la descripción que nos han dado los dados, por ejemplo, ¿vale? Luego el que tengo en el coco, pues es fantástico. Además, lo del que tengo en el coco también nos da mucha información de la comunicación no verbal, es decir, de gestos y demás. O sea que también aquí podríamos trabajar la competencia pragmática. El quién es quién, un clásico. Tenemos ahí para trabajar la descripción fenomenal. El Pintia tienen que ir dibujando en los dados, tienen que ir dibujando en los dados pues las palabras que les salgan de tal manera que puedan, o sea, no solo que adivinen las palabras, sino que adivinen el campo semántico o el campo léxico que les ha pedido el juego, ¿vale? Y luego os he puesto a modo de ejemplo el cómic, pero me da igual Asterix y Obelix o cualquier tipo de cómic. Quiero decir, los cómics también nos dan en ese sentido mucho juego porque a la parte narrativa del cómic se une la imagen y el tratamiento de la descripción a través de la imagen, ¿no? Entonces eso, según y cómo, también podemos trabajarlo a través de los cómics. Y estoy pensando ahora que también se puede trabajar de una manera así más lúdica con el cine. Es decir, libros que se hayan llevado a película, comparar cómo describe al personaje en el libro y cómo aparece el personaje ese en la película. ¿Vale? Eso también sería que dices, jo, es que esto me lleva mucho trabajo, ya, pero esto puede funcionar muy bien y es una actividad muy chula y que si te funciona, la tienes ya para todos los años, es una inversión, ¿vale? Y al final esas cosas
se les van a quedar porque también de una manera implícita van a ver la relación que hay en el, o parte de la relación que hay en el hacer película de un libro, ¿no? La narración, bueno, de la narración aquí tenemos mogollón de materiales, ¿no? Em, ¿Qué podemos trabajar con los juegos de la narración? Bueno, pues los elementos de la narración, personajes, tiempo, espacio, argumento, etcétera. Vamos a trabajar la creación de textos literarios en verso o en prosa, ¿no? De textos literarios, microrrelatos, cuentos, poemas, canciones, teatro, textos dramáticos, vamos, lo que sea. En este sentido, los juegos nos dan mucho juego para la narración. Vamos a trabajar también la comprensión de textos orales, he puesto orales, pero no son solo orales, orales escritos de distinto tipo, ¿no? Vamos a trabajar las propiedades del texto, aquí ya sí vamos ya a lo grande, ¿no? Vamos a trabajar la coherencia, la relación de las ideas principales y las secundarias, ¿no? De la lógica que une las secundarias con la idea principal, la cohesión y la adecuación, el sentido global del texto. Vamos a ver aquí una gramática más discursiva, ¿vale? Por supuesto, todos esos contenidos de morfología que hemos ido trabajando los vamos a poner en práctica pues, en esta producción de textos. De nuevo, otra vez, ampliación de vocabulario, léxico pasivo que pasa activo, relaciones léxico-semánticas, porque muchas veces, pues imaginaos, para no repetir determinadas palabras buscaremos sinónimos o buscaremos palabras del mismo campo semántico. Mm, em, en cuanto a la gramática, vamos a tener en cuenta ya esa formación de esa formación de oraciones, además de oraciones bien cohesionadas, como hemos visto las propiedades del texto, ¿no? Ya vamos a utilizar la de ixis, los conectores textuales y demás. No vamos a pasar de una gramática oracional más reducida, pues eso, a una gramática discursiva. Y luego, por otro lado, como siempre, vamos a trabajar esa interacción, esas estrategias y normas para el intercambio comunicativo. ¿Qué propuestas, cómo podemos trabajar la narración de una manera lúdica? Bueno, pues les podemos plantear, imaginaos, un texto dividido, que además puede ser físicamente, o sea, nosotros podemos imprimir un texto y cortarlo con las tijeras y darles los distintos fragmentos para que lo ordenen, eso se puede hacer incluso por equipos, se le puede dar los distintos fragmentos para que los ordenen teniendo en cuenta las propiedades del texto, porque claro, cuando yo ordeno un texto es siguiendo un orden lógico, ¿vale? Además, si lo queremos complicar, podemos no poner los conectores discursivos de tal manera que ellos lo ordenen y además pongan los conectores discursivos adecuados si queremos nivelar, por ejemplo, la dificultad, que eso es una de las ventajas que tienen los juegos, que nos permiten nivelar las actividades y adaptarnos a los distintos niveles que tienen nuestros alumnos en el aula, ¿vale? Y lo que comentaba, igual que podemos quitar, por ejemplo, los conectores discursivos para que tengan que trabajar, para que la cohesión suponga más reto, pues de la misma manera podemos hacerlo con la adecuación o con la corrección ortográfica o lo que sea, ¿no? A lo mejor darles en esa narración un texto que contenga algunas faltas de ortografía que tengan que corregir, lo que sea. O sea, quiero decir, a partir de aquí se nos puede ocurrir de todo y según lo que queramos trabajar. Hemos hecho estas divisiones de narración, descripción, léxico-semántica por partir de algo, pero vosotros mismos veréis que de los juegos que estamos proponiendo, aunque uno lo haya propuesto en literatura, no quiere decir que con eso no podamos trabajar la gramática o que no podamos trabajar la léxico-semántica. Quiero decir que a partir de los juegos podemos trabajar lo que se nos ocurra y lo que necesiten nuestros alumnos, ¿vale?
Podemos trabajar también la escritura creativa. He puesto aquí el libro de la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, que tiene tantas dinámicas, ¿no? Como, pues eso, imitando cuentos, Caperucita Roja en helicóptero, el binomio fantástico, construir una adivinanza, el error creativo. Bueno, es que tenéis aquí un montón de dinámicas que, que al final son propuestas lúdicas, ¿no? Como decía, igualmente recursos propios, cartas, ruletas, dados, etcétera, y luego juegos de mesa ideales para esto. En este caso, en cuanto a recursos propios, os he puesto, por ejemplo, este que lo vimos la semana pasada con Ana Moreno, que fue la profe de Big Back Teacher en Instagram, que fue la profe con la que hicimos el taller de la semana pasada. Esta actividad está creada por ella. Generador de historias. Tú tienes los dados un dado normal y corriente con la numeración del 1 al 6. No hace falta tener ningún dado nada especial, pero sí que es verdad que a esa numeración tú le asignas una serie de criterios que además tú luego vas a poder evaluar, que esto es lo que comentábamos antes. Dices, bueno, pues que el juego es solo jugar y jugar, pero claro, es que yo necesito evaluar. Bueno, es que tú puedes evaluar esto perfectamente, ¿no? Lo que pasa que es muy distinto a decir, hazme una redacción en la que aparezca un protagonista, un antagonista y no sé cuánto, y que esté ambientada en no sé dónde. Pues claro, pues eso, pues el alumno te lo va a hacer, pero no es lo mismo planteárselo así que planteárselo de esta manera en la que el factor suerte, como vamos a ver, tiene como ese aliciente, esa motivación y esa diversión para realizar esa tarea que les vamos a pedir, ¿no? Entonces, este generador de historias con un dado normal y corriente, pues claro, dependiendo de lo que les salga, pues en toda historia debe haber una introducción y situación, tiempo, lugar, y en función de lo que me salga, pues tendré que elegir una cosa u otra para mi historia. Y al final, habiendo tirado el dado varias veces, me va a salir los elementos que se tienen que dar sí o sí en mi historia, ¿vale? Y a partir de ahí formo mi historia. Pensad que esto es un andamiaje mucho mejor que una página en blanco en general para todo el mundo, pero también es verdad que hay alumnos a los que les cuesta más, ¿no? Que, y este generador de historias, este planteamiento de la generación de historias puede ser un andamiaje muy bueno para construirlas, ¿vale? Fijaos, aquí ya tenemos propuestas concretas. A ver, empiezo por las más sencillas. Tenéis por un lado los típicos dados estos para generar historias, que lo que decimos, o sea, al final me sirven tanto para primaria como para secundaria. Yo los uso en secundaria y sirven perfectamente. Y lo que comentamos, al final, el factor suerte, o sea, hace que la propuesta en sí ya tenga otro atractivo, ¿no? Tenemos también vamos, story cubes de otras casas, ¿no? Em, Tenemos el juego de tic-tac cuentos, que como veréis, de aspecto, de aspecto es quizá un poco infantil, por así decir, pero la realidad es que las cartas, no sé si las veis, uy, bueno, es tan concreto, ¿veis? Las cartas tienen palabras simplemente. Eh, que no quiere decir que ahí los dibujos no entran ni nada. Es verdad que hay cartas con dibujos, ¿vale? Pero estas se pueden dejar para niveles inferiores, que esto nos podría servir para primaria, ¿no? Pero el juego consiste en que tienen una serie de cartas y tienen que construir una historia con las palabras que les aparecen en las cartas en un tiempo determinado. ¿Vale? Pues claro, al final, o sea, perdón, al principio serán historias como rocambolescas y como por decir algo en el tiempo limitado que tengo, ¿no? Lo podemos dejar así, plantearlo así como se plantea el juego, pero después de haber jugado unas cuantas veces y de que vean la dinámica, les podemos ir pidiendo un poco más de coherencia en esas historias, un poco más de elaboración, ¿no? A lo mejor quitar el factor tiempo
o alargar el tiempo, en vez de que sea un minuto, alargar el tiempo para que puedan hacer algo más lustroso, ¿no? Si nos interesa algo así, ¿vale? O sea que yo lo he usado en secundaria y funciona muy bien. Y lo que os digo, ese aspecto así más infantil no afecta luego en la dinámica del juego. Lo que os decía, al final se trata de adoptar y adaptar las dinámicas de los juegos de mesa que tenemos. Luego, por otro lado, tenemos el de Fakes. Ahora hablo de Días de Radio y de Cluedo. Tenemos el de Fakes, que también, según las cartas que te van tocando, tienes que ir contando historias tuyas, ¿no? Pero si te toca una carta de mentiroso, tienes que explicar cosas tuyas que no sean verdad y los demás, pero haciéndole creer a los demás que sí lo son. Los demás tienen que descubrir quién es el que está mintiendo en su historia. Este me parece como súper interesante porque además de crear historias, implica descubrir quién está mintiendo. Y claro, ese descubrir quién está mintiendo, aparte de por conocer a los compañeros, que se puede saber porque les conoces mucho, también puede ser por esa parte de comunicación no verbal que decíamos. O sea, ¿cómo sabemos que alguien está mintiendo? Pues podemos saber que alguien está mintiendo precisamente por esa parte de comunicación no verbal o paraverbal, silencios, tono de voz, dudas, gestos de la cara, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece como súper interesante este juego de fakes, ¿vale? Por otro lado, tenemos el Cluedo. Yo aquí solo tengo el Cluedo Junior, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Al final en el Cluedo o sea, la dinámica del Cluedo es descubrir quién ha sido el asesino en el caso de los adultos. En el caso del Cluedo Junior tienen que averiguar quién se ha llevado la tarta desaparecida, ¿no? Pero al final ellos, a través del juego, tienen que indagar personaje, uy, tienen que indagar el personaje, el espacio en el que se ha producido el robo, con qué herramienta, qué muebles hay en la sala, qué no sé, ¿no? Entonces ellos, a partir de esas indagaciones que van haciendo, generan una hipótesis, ¿no? Yo creo que el que ha robado la tarta o el asesino es este. Vale, pues a partir de ahí nosotros podemos trabajar con esas hipótesis la narración, porque con las indagaciones o con los descubrimientos que ellos han hecho a través de la indagación con el Cluedo, pueden generar una historia con esa hipótesis que ellos plantean. Yo he jugado con el Cluedo, pero en modo gincana, con todos los alumnos de la ESO y con pruebas extendidas por todo el cole y con la colaboración del resto del claustro de secundaria. Fue súper divertido y la verdad es que luego los textos que redactaron con las hipótesis, claro, al final con el fragor de la gincana en ese momento, pues hacen unos textos, pues eso, que hay que mejorar. Pero te entregan esos textos, tú se los valoras y les dices, mira, esto, no sé, se los corriges y te los entregan corregidos y mejorados. Entonces, al final nosotros esa jornada la organizamos, no recuerdo que era por alguna fiesta de centro, ¿no? Entonces la manera de celebrarlo en secundaria fue con esta gincana de Cluedo, pero aprovechamos también para trabajar la narración en lengua, ¿no? Entonces al final todos los alumnos de secundaria por equipos presentaron su narración mejorada. Bueno, pues nosotros ese producto también podemos valorarlo, también podemos incluso ponerle una nota si nos interesa, ¿vale? Eh, y luego tenemos el juego este de días de radio. Este sí que es verdad que a lo mejor, bueno, pone que lo recomiendan a partir de 14 años, ¿vale? A lo mejor primero y segundo van un poco más perdidos, pero lo que os digo, también depende de cómo se lo presentéis vosotros, ¿vale? Ellos proponen una versión original, por así decir, del juego y luego otras variantes como más complejas. Eh, es lo que os digo, vosotros aquí contáis con el material y se lo presentáis a los alumnos como os interese. Si vosotros se lo queréis simplificar o reelaborar, pues fenomenal.
Este en concreto de Días de Radio, pues tiene unas cartas en las que se llaman cartas de guión, ¿no? Entonces les van dando como unas pinceladas de lo que podría ser una historia. La narrativa del juego es que los jugadores entran en una emisora de radio en la que los trabajadores se acaban de ir, no me acuerdo por qué motivo, se acaban de ir, han dejado todo manga por hombro con unos apuntes para esas historias de radio que ellos se inventan, pero sin las historias propiamente dichas. Entonces esos apuntes son estas cartas de guión, ¿no? Y entonces los alumnos pues tienen que cubrir el programa de ese día inventándose ellos una historia con los apuntes que han dejado los empleados que se acaban de ir, ¿no? Entonces, pues eso, tienen unas cartas de guión, tienen unas cartas, unas tarjetas con distintos géneros, una aventura épica, una aventura de exploradores, bueno, entonces una narración distópica, una narración de terror, y entonces les van saliendo cartas, imaginaos. He visto algunos usando armas, cuenta regresiva, arriesgas todo por una mujer, mi amigo extraterrestre. Todo esto son pistas que les van saliendo a ellos y tienen que ir generando una historia eh, con todos estos condicionantes, por así decir. Es una manera elaborada del generador de historias que acabamos de ver, ¿no? Pero pues eso, con una propuesta comercial que nosotros podemos adaptar a lo a lo que creamos oportuno, ¿vale? El Dixit lo he puesto aparte porque con el Dixit puedes trabajar lo que quieras, ¿vale? Lo he puesto en la narración, pero es que como veis aquí en las versiones para el aprendizaje de la lengua, veis que nos sirven para inventar historias a partir de una o varias cartas. Quiero decir que el Dixit se plantea como le pones dices un título y se echan unas cartas al centro y hay que adivinar qué carta es la que se corresponde con ese título, la que más se acerca. Claro, aquí estamos hablando de asociaciones mentales que hacen los jugadores, ¿no? Que nosotros, como profes de lengua, también podemos dirigir, ¿vale? Entonces, pues, lo que os digo, podemos inventar historias a partir de una carta, pues lo que os decía, igual que podemos jugar con los dados y decirles, mira, construye una historia a partir de lo que te ha salido este dado, le podemos decir, mira, construye una historia a partir de lo que te sugiere esta carta. Y le das una carta a cada equipo, a cada pareja o a cada alumno, lo que creamos oportuno como lo queramos trabajar, ¿no? Por supuesto, estamos trabajando los elementos de la narración, las propiedades del texto, de nuevo, la riqueza de vocabulario, gramática, ortografía, sentido literal y sentido figurado. A mí estas cartas me parecen fantásticas para trabajar la metáfora, ¿vale? Porque esas asociaciones mentales, la metáfora que es tan visual, es tan de imagen, ¿no? Pues una manera muy agradable de tratarla es a través de estas cartas, por ejemplo. De nuevo estamos trabajando la interacción, ¿vale? Por otro lado, la creatividad. Si habéis visto las cartas del Dixit, en general son como súper sugerentes, ¿vale? Lo que os comentaba, lo hemos puesto aquí en la narración, ¿vale? Pero podemos trabajar lo que sea con el Dixit. Literatura. Em, ¿Qué podemos trabajar con juegos relacionados con literatura? Aquí no hay muchísimos, pero sí que es verdad que la literatura nos da mucho juego por otro lado, ¿vale? O sea, digo que no hay muchísimos juegos de mesa o que yo conozca y que puedan funcionar en clase, en secundaria y bachillerato, pero sí que es verdad que la literatura en sí, por su naturaleza, nos da mucho juego y para crear nosotros actividades lúdicas, ¿no? Entonces, podemos trabajar propuestas lúdicas que aborden la historia de la literatura, épocas, autores, obras. Imaginaos, podemos hacer, no sé si lo he puesto abajo, así en memory. Bueno, ahora vemos las propuestas. Podemos trabajar los géneros literarios, podemos trabajar recursos literarios. Es verdad que todo esto lo suyo es que lo trabajemos con textos. Entonces, al final, los materiales suelen ser materiales propios, ¿no? Lo podemos relacionar con otras artes.
Lo podemos relacionar con la historia. Pensad que todo esto los alumnos lo van a estar viendo en otras asignaturas. Aquí podemos hacer proyectos interdisciplinares, podemos trabajar ahora que la LOMLOE en España nos propone las situaciones de aprendizaje, que no dejan de ser situaciones comunicativas en las que tengamos que usar, en nuestro caso, la lengua, ¿no? Lo mismo, riqueza de vocabulario, aumento de vocabulario, interacción, o sea, en este sentido, las propuestas lúdicas que aborden la literatura trabajan igualmente todo esto. ¿Qué podemos proponer de manera lúdica? Pues podríamos hacer un timeline, una línea del tiempo, ¿no? De darles distintas imágenes de autores. Es que incluso se puede, antes que he nombrado el Hitster, no sé si habéis jugado al Hitster, es un juego que vas escuchando canciones y las tienes que ir colocando en orden lineal temporal, ¿vale? Son canciones, o sea, está relacionado solo con la música, pero si eso lo trasladamos a la literatura y nosotros hacemos una serie de cartas en las que aparezcan autores y obras imaginaos, pues pueden ir cogiendo del taco esas... Esto no lo he probado, pero se me está ocurriendo sobre la marcha de compararlo con el Hitster, ¿eh? Pueden ir cogiendo esos autores y obras y tienen que irlos colocando en orden en la línea del tiempo. A mí esto me parece muy interesante en el sentido de que he comprobado que, claro, que como la historia de la literatura se da en varios cursos y en varios trimestres, lo que dan en el tercer trimestre no lo relacionan muchas veces, a no ser que estés ahí machacón, no lo relacionan muchas veces con lo que han visto en el primero. Y a lo mejor no son conscientes de que Cervantes va detrás de Jorge Manrique o de que Alfonso X el Sabio es anterior a Garcilaso de la Vega, ¿no? Entonces, esto me parece interesante como una manera de recopilar, pues lo que decíamos, que hay juegos que van en determinados momentos, ¿no? Pues una manera de recopilar lo que se ha trabajado, ¿no? Bueno, pues ahora hemos dado todo esto, ¿cómo lo pondrías en orden? O por ejemplo, si hemos visto Cervantes y nos hemos aprendido sus obras, pues que por lo menos sepan colocarlas, ¿no? Que el Quijote es de lo último, que, bueno, ahí ya dependiendo de lo que les queramos pedir. Pero sí que es verdad que en secundaria y bachillerato esos contenidos ya se dan más profundamente y que una manera lúdica de comprobar que tienen esos conocimientos puede ser el irlo colocando en esta línea del tiempo, que a lo mejor hasta la puedes dibujar en la pizarra y que ellos vayan pegando las tarjetas, ¿vale? O ellos en su mesa, vamos, que formas las que queráis. Podemos hacer un memory de autores y obras. Podemos, a partir de las lecturas que hagamos en clase, podemos establecer clubs de lectura o portfolios de lectura, es decir, pedirles que vayan haciendo un portfolio de lectura con el material que les sugiera o que vosotros creáis también que pueden o que debe estar dentro de ese portfolio, ¿no? Que vayan acumulando eh, mm, evidencias, por así decir, relacionadas con esa lectura que están haciendo, ¿no? Ya puede ser una noticia de un periódico, ya puede ser, no sé, un punto de libro relacionado con, ya puede ser una foto, puede, no sé, quiero decir que eso, la literatura en ese sentido da mucho juego, ¿no? Entonces, bueno, pues el club de lectura es muy socorrido, pero que bueno, también el club de lectura se puede plantear de muchas maneras para que resulte también más agradable y luego el portfolio es que hay mil ideas y cosas preciosas de cómo se trabaja cómo se puede trabajar la literatura en el aula, las lecturas y demás, ¿no? Cuentacuentos, pues es que esto es un triunfazo. Vamos, el cuentacuentos, por ejemplo, con los alumnos de teatro, por ejemplo, o con los alumnos vamos, que se puede hacer con alumnos, yo daba lengua, latín, teatro, ¿no? Y esto en concreto lo hice con los alumnos de teatro. Les pedí que pasaran un texto, un cuento, que lo pasaran a, a guión de teatro para hacer unas marionetas y con esas marionetas celebrar el Día del Libro con los alumnos de primaria, por ejemplo. Entonces, claro, para todo eso entraba dentro de los objetivos que tenía yo para la asignatura de teatro, ¿no? Pero que por otro lado son perfectamente trasladables a la asignatura de lengua, ¿no?
Pero bueno, ya es un planteamiento lúdico, no es transfórmame este texto y ya está, ¿no? Sino que es transfórmame este texto, elabóralo de tal manera que se adapte al público que vas a tener, ¿no? Aparte, esa cuestión afectiva también social, el hecho de actuar los alumnos mayores para los pequeños en el colegio, esa cuestión afectiva también queda muy atendida y muy cubierta también con esta actividad, ¿no? Certámenes literarios, de lo que queramos, de poesía, microrrelatos, lo que sea, ¿no? Siempre tienen ahí como un, luego, pues lo que comentábamos, recursos propios, pues hay juegazos por ahí creados por profes de cualquier cosa. El otro día vi uno de una argumentación súper chulo que hablaba de los tipos de argumentos, ¿no? Bueno, de analizar a través de cartas, pues textos argumentativos y decir qué argumentos eran reales, qué argumentos falsos, bueno, súper trabajado y ese en concreto era para cuarto de la ESO. Bueno, que eso, que en función de las necesidades y de vuestros alumnos también podéis vosotros hacer esos recursos. ¿Qué juegos hay de literatura? Pues mirad, por ejemplo, este de Ciudades en Juego del Madrid, el siglo de oro, a mí me gusta mucho porque no solo habla de autores, los autores es uno de los aspectos, es uno de los aspectos que trabaja el juego, ¿no? Pero habla de los Austrias menores, del barroco madrileño, de la casa y la corte, dimes y diretes, bueno, auto de fe, mentideros de la villa, espectáculos de toros y cañas, etcétera. Bueno, escritores Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Tirso de Molina, Góngora y Calderón de la Barca. Luego, personajes políticos y grandes obras, pues como el Convento de las Descalzas Reales, la iglesia de San Ginés, la iglesia de San Nicolás, todo ello en torno al barrio de las Letras ahí en Madrid, ¿no? Pero lo que, o sea, me parece interesante porque no necesariamente tienes que vivir cerca de Madrid para poder disfrutar de esta actividad, ¿no? Porque al final estamos hablando de autores del siglo de oro. Quiero decir que los autores del siglo de oro se trabajan en todos los puntos donde se estudie literatura española, ¿no? Eh, entonces, la misma editorial del juego plantea una gincana sobre el siglo de oro por el Madrid de los Austrias. Fijaos, esto, si vivimos cerca de Madrid, pues es que está fenomenal, lo podemos adaptar fenomenal y demás. Si no, también es un juego súper aprovechable y lo que comentábamos, al final no estamos trabajando solo la literatura, los autores de literatura y sus obras, sino que estamos trabajando el contexto cultural. Súper importante, competencia sociolingüística que estábamos hablando antes, ¿no? Y de alguna manera también la pragmática, porque estamos hablando también de esa manera de relacionarse, de esas intenciones. Podremos hablar de las batallas que había entre los autores, Góngora, Quevedo, por qué escribían un poema. El hecho de la intención del poema es esta, mira cómo lo dice, pero la intención es esta otra. Eso es pura competencia pragmática, ¿no? Entonces, está planteado así, pero es que le podemos sacar muchísima, muchísima chicha a este juego. Eh, y por otro lado, creo que nos sirve también porque al final los que vivimos cerca de Madrid tenemos el Madrid de los Austrias, ¿no? Para completar este juego, pero al final todos tenemos eh, legado histórico y cultural cerca de nuestra casa, cerca de nuestro centro, para trabajar de alguna manera estas cosas. Es decir, si yo vivo en Granada o vivo en México, como me decís, o vivo en Perú, puedo sacar también eh, provecho, por así decir, de esta ubicación para trabajar aspectos literarios, ¿no? Entonces esto nos puede servir de idea para entender la dinámica del juego y plantear algo parecido en mi entorno, ¿no? Que yo pueda aprovechar el entorno que tengo cerca de mi centro con mis alumnos, salir del aula, aprender fuera del aula, ¿no? O sea, me parece como muy interesante. Esta misma editorial de Ciudades en Juego tiene algunas barajas de cartas
En este caso, pues eso, familias reales de España, los 5 reinos, y luego tiene también las tarjetas en las que se dan todas estas dinastías reales, familias reales y demás, que en algunas actividades nos pueden servir, pues eso, para salir de la cuadratura, por así decir, del libro de texto, si es que trabajamos con libros de texto. Mm, lo podemos incluir en nuestros proyectos o lo que sea, ¿no? Vale, y por otro lado, tenemos el literature, este juego, que es tipo trivial, pero de literatura. Otra propuesta, por ejemplo, que aglutinaría contenidos de todos los bloques que trabajamos en la lengua, en la competencia comunicativa, podría ser pedirles que hagan un trivial de lo trabajado, de los contenidos que sean. A lo mejor les podemos poner un mínimo de preguntas de ortografía, tantas de gramática, tantas de literatura y tantas de no sé qué, con lo que hemos trabajado en este trimestre. Pues es una manera también lúdica de repasar esos contenidos. Les pedimos a ellos que creen un juego, que creen el juego con el que van a jugar, ¿no? Esto es como una propuesta muy socorrida. Y eso mismo lo podemos evaluar nosotros, porque podemos poner una serie de criterios que se tengan que cumplir la realización de ese juego, la elaboración de ese juego, que nosotros podamos evaluar el grado de comprensión de todos esos contenidos, ¿vale? Que no tengamos que esperar a que contesten bien o que ganen el concurso del trivial, ¿sabes? Sino que sean capaces de generar preguntas y respuestas correctas para plantear ese trivial. El juego dramático, la estrella, la joya de la corona. El juego dramático, bueno, por su esencia misma de interacción, es la bomba desde el punto de vista comunicativo. ¿Vale? El juego dramático hace que adoptemos distintos roles, es decir, que nos pongamos en el lugar de otras personas, adoptando no solo ese lugar, sino ese entorno y ese contexto, ¿no? O sea, que de alguna manera estamos trabajando esa empatía. Se trabajan las habilidades sociales, se trabajan las habilidades lingüísticas, por supuesto, y no solo los conocimientos de lengua, como decíamos antes, competencia lingüística, no solo, porque aquí vamos a trabajar, pues eso, la comunicación no verbal, la entonación, vamos a trabajar las relaciones sociales, las habilidades sociales, cortesía, turno de palabra, etcétera. Conocimiento del mundo, ¿por qué? Porque me pongo en situaciones, en distintos contextos que simulan la realidad que me rodea. ¿Vale? Por ejemplo, hemos puesto aquí algunas imágenes. Cuando nosotros les pedimos como producto final de un proyecto, imaginaos a un alumno que nos haga una reseña, lo diré, como los booktubers, ¿no? Que nos haga una reseña del libro grabada en vídeo, al final le estamos haciendo le estamos haciendo adoptar un rol, ¿no? Entonces el alumno se pone en el rol de un booktuber y hace ese papel. Elabora el texto, se pone en situación, elabora el texto en función del contexto que tiene un booktuber, etc. Si les pedimos, por ejemplo, que hagan una entrevista o que, bueno, o que dramaticen una situación comunicativa, aunque sea en clase, ¿no? Al final estamos trabajando eso, ¿no? La improvisación, la imaginación, la creatividad, también depende de lo que les pidamos, porque si les pedimos algo como producto final, pues ahí no se da tanta improvisación, ¿no? Pero si es algo más espontáneo en clase, ahí sí que la improvisación es otra, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre se trabaja la creatividad, ¿no? Y estamos trabajando la lengua desde ese enfoque comunicativo que estamos diciendo, ¿no? Competencia lingüística, sociolingüística y pragmática. Conocimiento instrumental, es decir, la lengua como herramienta para manejarme, y declarativo, porque al final todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo sobre la lengua los estoy aplicando, ¿no? Construir bien las oraciones, bien cohesionadas, con corrección, etcétera.
Como todos los juegos, esto no lo han notado en todos, pero en todos los anteriores hemos visto que el juego propicia esa diversión, ¿no? Que viene de alguna manera determinada por, pues, por la desinhibición, ¿no? Por el aumento de la motivación y de la autoestima, por la reducción de la ansiedad, que son esos factores afectivos individuales que influían en el aprendizaje que hemos comentado, ¿no? Entonces, fijaos, el juego potencia para bien esos factores afectivos positivos, los individuales positivos, ¿no? Y los de relación, la empatía, el trabajo en equipo, los lazos que se establecen por ese trabajo en equipo y en grupo, etcétera. ¿Vale? Creo que no me dejo nada de esto. Bueno, paso. Fijaos lo que os decía, el juego dramático, sí, eso sí iba a decir, el juego dramático de alguna manera viene precedido en infantil y en primaria por el juego simbólico, ¿no? Empiezan jugando a cocinitas, a médicos, a tiendas, ¿no? Entonces, todo ese juego, a muñecas, eh, todo ese juego simbólico de infantil y primaria es el precedente de este juego dramático, ¿vale? Y es un juego, tanto el juego simbólico como el juego dramático, el juego de rol, es un juego muy rico, porque favorece el desarrollo integral del niño, del adolescente, ¿no? ¿Por qué favorece el desarrollo integral? Porque se está trabajando, por un lado, la expresión verbal, pero también la expresión corporal y las habilidades sociales. A través de la expresión verbal y también en parte de la corporal, trabajamos la competencia comunicativa, ¿vale? Y con ello el desarrollo cognitivo. A través de las habilidades sociales trabajamos la creatividad y con ello perdón, antes era el cognitivo, aquí el desarrollo afectivo, ¿no? Con lo cual el juego dramático como el juego simbólico en años anteriores favorece el desarrollo integral de nuestros alumnos. Fijaos, está establecido así el esquema por establecerlo de alguna manera, pero pensad que las habilidades sociales también colaboran con la adquisición de la competencia comunicativa, ¿vale? Y que la expresión verbal y la expresión corporal también trabajan de alguna manera la creatividad, ¿vale? Pero sí que es verdad que por dirigir un poco la competencia y el desarrollo lo hemos establecido así, ¿no? Pero para que veáis que está todo relacionado entre sí y que el juego dramático responde a esos factores cognitivos y afectivos que comentábamos antes. ¿Os acordáis al principio que hemos visto una diapositiva que decía que el juego favorecía el desarrollo cognitivo y el desarrollo afectivo y social, ¿no? Y eso tenía mucha relación con la lengua. Pues tiene toda la relación con la lengua, porque como hemos dicho, la lengua el aprendizaje de la lengua, la competencia comunicativa es competencia lingüística, sociolingüística y pragmática. Y eso incluye el mensaje verbal, la expresión corporal también, porque forma parte de ese mensaje no verbal, ¿no? Y las habilidades sociales que están relacionadas íntimamente con la competencia pragmática y con la competencia sociolingüística, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo los objetivos del juego confluyen, los objetivos y los intereses del juego confluyen totalmente de lleno con los intereses y los objetivos del aprendizaje de una lengua, de la competencia comunicativa, ¿vale? Hasta aquí sería lo que os quería contar yo y ahora me gustaría que me plantearéis alguna pregunta si la tenéis y si se os ocurre en este momento. Si no, podéis escribirnos a info@polygoneducation y me decís, porque a lo mejor hay dudas o cuestiones o preguntas que se os ocurren después. Bueno, veo que estáis ahí aplicados.
A ver, una buena reflexión y un montón de ideas. Uf, pues yo encantada de la vida de haberos dado ideas. Muy interesante hoy también. Miriam, has repetido. Qué valiente, di que sí, muchas gracias. Ya os digo que si han surgido ideas de aquí, yo encantada de la vida porque es un poco, era un poco el objetivo, ¿no? Que al final juegos hay muchísimos, de comerciales hay muchísimos, pero luego la cosa está en saberlo adaptar a nuestros chicos de la mejor manera posible. Así que nada, gracias a vosotros y lo que os digo, o sea, nos tenéis aquí disponibles para lo que necesitéis, las dudas y consultas que queráis hacer, ¿vale? Y agradeceros este rato que habéis estado aquí con nosotros, que se agradece de verdad, que hay muchas propuestas y muy interesantes, así que agradecemos que nos hayáis elegido y haber pasado este ratito aquí y que además que os haya aprovechado por lo que comentáis. Mil gracias y un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.